Hola, buenas tardes. Estoy grabando este video para poder presentar la tarea de la unidad 2, agradeciendo al docente que nos permita todavía estar aquí entregando estas actividades que obviamente ya fueron desde hace tiempo que debíamos de haberlas entregado. Lamentablemente no lo pude realizar, pero bueno, estoy cumpliendo con la tarea. Agradezco sobre todo también a las personas que nos están brindando a muchos de nosotros realizar este tipo de actividades, porque bueno, nos enriquece, nos deja llegar a más allá de lo que ya sabemos hacer. Bueno, el tema que me piden realizar es el tema de las barreras de comunicación a través de un artículo que ya se leyó en el sistema del IRC, de un autor. Me piden realizar un ensayo, el mismo que tengo que transferirles a ustedes vía video. Bueno, las barreras de comunicación, como yo lo entendí, son aquellas que nos impiden la comunicación, que deforman el mensaje. Por ello es necesario analizar cuáles de estas son las que a nuestro juicio, en mi juicio, pueden destruir una buena comunicación. Entre esas barreras, bueno, pues encontramos las barreras semánticas, las fisiológicas, las psicológicas, las físicas y las administrativas. Si bien sabido es, la comunicación es vital, sobre todo para la vida personal, laboral y sentimental. Es sobre todo si tienes una pareja y no tienes una buena comunicación con esa persona, pues obviamente vas a tener una mala relación. Igual una relación personal, una relación profesional. Si tu jefe no tiene una buena comunicación contigo, tú no tienes una buena comunicación con tu jefe, las cosas se pueden malinterpretar o no se pueden entender, y por esa razón puedes hasta perder el trabajo. En dado caso, puedes meter en problemas hasta la misma empresa. La verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando. Había unas cosas que, bueno, los profesores nos decían en la carrera, en economía, y lo aprendí en otros cursos por fuera, por unas ciertas razones que acudía yo a cursos. Nos decían que la comunicación no es otra cosa que escuchar. Si yo le quiero transmitir a la persona que yo estoy capacitando la idea de lo que yo quiero que ella entienda, tengo que escucharme lo que quiero explicar, y si yo me estoy entendiendo, la persona que ella me va a escuchar. Otro de los trucos que yo hacía era, una vez que lo entendía, una vez que supuestamente yo lo entendía, ponía a mi sobrinito de 5 años a explicarle. Si él me entendía por lo menos un 20% de lo que yo estaba diciendo, y decía yo, voy por buen camino. No hay otra cosa como poner como tato a un niño, porque un niño siempre está distraído, siempre está pensando en otras cosas, entonces no te pone atención. Pero si el 20%, el 30% de lo que le dijiste te entendió, quiere decir que vas por buen camino. Entonces, quiere decir que tenemos que lo que vamos hablando, pues tiene que ser entendido, porque es parte de la comunicación, el haber escuchado. Y la principal condición de un buen comunicador, pues es saber escuchar. De otra forma no vas a poder corresponderle a la otra persona la respuesta que quiere o que quiere, o como muchos lo decimos, ¿no? La respuesta que quiere escuchar. La comunicación está dada por el emisor que habla y el receptor que escucha. Si las dos partes no hay una barrera, no se entiende, pues nunca va a haber esa interacción de ambas personas. Por esa razón es que el propósito de la comunicación es vincular, o sea, establecer los puentes. Esos puentes entre las personas o grupos humanos, pues no nos lleva más que otro objetivo más que a lograr esa comunicación. La razón de por qué la comunicación no se logra es la falta de comunicación, y ahí entran las barreras de las cuales estábamos hablando anteriormente. Lo que existe, pues, son fallas y obstáculos de la misma. Como tal, pues esos obstáculos, ¿cómo se llaman? Pues barreras. Y pues
el aprender a escuchar hay que aprender a callar o estar en silencio. Muchas veces puede funcionar, muchas veces hay que expresar lo que uno piensa, siempre y cuando pues no afectes a la otra persona. Al escuchar no implica simplemente captar las palabras, eso es muy cierto, sino comprender la situación, las señales que te puede hacer con la otra persona y qué te trata de decir aunque el lenguaje pues no sea verbal. Esto sucede muchas veces cuando me ha tocado en su momento ser entrevistadora con algunas personas de trabajo, y suele pasar que la otra persona trata de explicar su experiencia y todo, pero si está en la situación de mirando al techo, mirando hacia abajo, moviendo el pie, mordiéndose las uñas, pues ya te pone esa barrera en medio a ti como entrevistador, porque entonces estás pensando que esa persona te está mintiendo, que no te está diciendo las cosas como son, que te está diciendo que lo que él te está tratando de decir que es su experiencia pues está inventado. Pueden ser varias cosas que tú puedes empezar a tomar en cuenta. Entonces, la situación de las barreras no es otra cosa más que quitarlas y saber entender del otro lado lo que quieres darle a entender. La comunicación pues obviamente establece contacto de transmitir la información. Esto quiere decir que si yo no transmito lo que quiero decir, pues obviamente la claridad de esta situación no se va a entender. Y bueno, hay niveles de comunicación. Entre esas barreras de comunicación pues está la semántica, la física, la fisiología, la sociología y la administrativa. La semántica no es otra cosa más que hablar. Si al hablar o escribir empleamos una palabra con una aceptación que no le corresponde, no produce una barrera semántica. Esto quiere decir cambio del significado. Estos ruidos de las barreras se registran a diario. ¿De qué manera? Si al hablar o escribir empleamos una palabra con una aceptación que no le corresponde, eso es lo que puede llegar a pasar. La otra es la barrera física, la barrera de que no se transporta el mensaje, no permite que el lenguaje llegue bien al receptor y provoca una incomunicación. En medio del vínculo, instrumento pues se transmite por la información, es un canal de comunicación. Esto pues se emplean las cartas, en su momento los telégrafos, la televisión. Ahorita estamos viviendo una situación de desinformación total con esta situación del COVID-19, donde los medios, cuando no informan como debe de ser, pues generan ese pánico, ese miedo, esa incertidumbre en la población. Entonces, este tipo de comunicación, si no la sabemos escuchar y no investigamos más allá de lo que debe de ser, pues nos vamos a creer toda la serie de desinformación que nosotros pensamos que es cierta y no lo es. Otro tipo de barreras pues sería el exceso de ruido, la distancia. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar donde está en un pueblito, en un cerro, y quieres tratar de comunicarte con una persona, pero no hay una señal, pues es una barrera como tal. El exceso de ruido cuando estás en el antro, en la disco, discos ya no existen, en un bar, en un antro, como ahora dicen los chavos. Yo también estoy chava, pero bueno, los chavos ahorita lo dicen. Estás tratando de comunicar algo, a lo mejor quieres contar un buen chisme a tu amiga, pero por el exceso de ruido que hay, ella te va a entender otra cosa. A lo que llamábamos nosotros pues el teléfono descompuesto. Las interferencias de la radio, del teléfono, cuando no hay una buena recepción, de ahí la palabra receptor, cuando no hay una buena recepción pues suceden estas situaciones. Y bueno, pues son de las barreras más importantes que yo puedo recalcar dentro de lo que platicábamos, ¿no? Barreras administrativas pues son las que yo comentaba, que es cuando las situaciones de estructuras organizacionales, los patrones de comunicación, los defectos de la forma de comunicación, y eso pues va relacionado con las personas, las ideas, la ejecución o rendimiento y la misma organización de la empresa.
donde tú empieces a elaborar. Entonces, muchas veces el mensaje no es recibido exactamente de la manera que el emisor pretende. Es importante comunicar siempre, buscar una forma de verificar que el mensaje que haya entendido claramente, dicho de otra forma, se supera a otro tipo de barreras que impide el flujo de información adecuada. En este caso, bueno, pues la comunicación eficaz implica superar estas barreras y transmitir un mensaje claro y conciso. El proceso de comunicación, pues, es levantar esas barreras sin saber que las consecuencias podemos intervenir. Pero bueno, la idea es que cuando queramos tener una plática con alguien de manera seria, pues es alejarnos del ruido, de las personas que están moviendo, se están distrayendo, porque eso también son barreras, son distractores. Entonces la persona otra no te va a prestar la atención suficiente. Por ejemplo, si vas a una negociación donde quieres que la otra persona te acepte la compra de algún terreno y hay muchos distractores, la persona va a firmar y a la hora que tú le digas, bueno, pues es que tú haya una inconformidad, él va a decir, bueno, pero en eso no quedamos, sí quedamos, aquí estaba establecido, pero por esa distracción, pues el culpable vas a terminar siendo tú. Es uno de los ejemplos que, bueno, se me viene a la cabeza debido a las experiencias que yo he tenido. La otra es también la forma como nos expresamos, ¿no? Un ejemplo es expresar los sentimientos, deseos, opiniones en forma de mensajes. Por ejemplo, yo estoy atormentada. En vez de decir tú me atormentas. O sea, llego a la casa toda enfadada, toda cansada. Me ve mi pareja y le digo, estoy atormentada. El otro se saca de onda y dice, ¿cómo que estás atormentada? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ah, ok, si soy más clara, entonces le voy a decir, tú me atormentas, algo pasó y no me lo dices. Entonces, esas cosas que se tienen que escuchar, que se tienen que explicar claramente, pues son de las cosas que podemos ir cambiando para favorecer estas situaciones. Bueno, pues con esto me despido, espero haber cumplido con lo establecido y agradezco la espera y disculpando la tardanza. Gracias y buenas noches.